esta presentación tiene como eje principal analizar cuáles son los tipos penales que deberían verse beneficiados por el proyecto de ley de indulto, y en ese sentido, justamente, lo que queremos a través de esta presentación es primero quisiera también rendir un homenaje a lo que significa la defensa colectiva de este tipo de causas, y que también este proyecto de ley fue creado por una mesa técnica, por un comité de impulso del indulto y por una serie también de otros actores y actoras que participan justamente de estos procesos, como son los médicos que visitan, por ejemplo, el penal de Santiago I periódicamente, y en particular también agradecer justamente a las personas privadas de libertad en ese contexto que han tenido en nosotros la confianza, y sus familiares en particular, así como las personas que los defienden. Entonces vamos a dividir la presentación como en tres ejes principales. Yo me voy a referir a algunas consideraciones previas al proyecto de indulto. Francisca va a presentar nuestra investigación, que tiene que ver precisamente con cuáles son los casos que, si hoy día analizáramos a la luz del proyecto de ley de indulto de ser aceptada hoy, deberían verse beneficiados para poder transparentar cuáles son efectivamente los tipos penales principales que veníamos involucrados, y en tercer lugar cerraré con algunos hallazgos principales. Entonces, como rápidamente, en relación a consideraciones previas, mencionar, como señala el profesor Novoa Monreal, y que parece ser un eje determinante de lo que significa este proyecto de ley de indulto, la justicia de clase. Aquella concepción unilateral de la justicia que tiene que ver con el sostenimiento de un estatus social vigente. Justamente esta justicia de clase, la que caracteriza la persecución de la que han sufrido precisamente quienes consideramos deberían ser beneficiados por este proyecto de ley de indulto. Es importante también mencionar que en Chile aún no se han erradicado vestigios de la dictadura. Esto lo dijo el relator justamente el relator de libertad de reunión en su informe respecto de Chile el año 2016, y lo mismo repitió el Alto Comisionado de Naciones Unidas acá en Chile cuando hizo su observación al proyecto de ley antibarricada, señalando que justamente en Chile se ha olvidado la idea de última ratio en la prisión preventiva como respuesta justamente a la protesta social. Es importante señalar que en Chile, a diferencia de muchos de los países de la región, el proceso transicional permanece absolutamente vigente, no una amnistía, un decreto ley de amnistía. También es importante mencionar, y como hoy día lo han recalcado numerosas de mis colegas, existe un uso en Chile absolutamente excesivo de la prisión preventiva, que aquí hay diversas autoridades en nuestro país que olvidan absolutamente y abdican de su deber de control de convencionalidad, de cuáles son los parámetros que rigen la prisión preventiva, así como el principio de inocencia, cosa que la Comisión Interamericana le dijo expresamente a Chile en el caso de Norín Caimán. Y además mencionar nuevamente con la idea que inicié, que tiene que ver con la presencia en Chile de discursos fuertemente estigmatizantes desde las autoridades respecto de la protesta social y su ejercicio. Y asimismo, ese estigma es tan fuerte que afecta incluso a las víctimas que son asesinadas en ese contexto, con silencios absolutamente institucionales. Nosotros acá, en las víctimas que yo he mencionado, mujeres que han sido asesinadas en el contexto de protesta, y de otras víctimas que yo represento que han sido lesionadas por agentes estatales, en ningún caso ni el Ministerio de Justicia y los Derechos Humanos, y tampoco el Ministerio de la Mujer han salido a señalar nada al respecto. Ahora, ¿cuáles son los contextos en los que nos vemos enfrentados y por qué este proyecto de ley es relevante? Este contexto que experimentó Chile tiene que ver con unos siglos de protesta social que han caracterizado Chile y su historia reciente, en particular respecto a situaciones de desigualdad. Esto también está plasmado por la Comisión Interamericana en su informe que realizó respecto de Chile, o el informe que hizo comunicado de prensa después de su visita. Pero es importante señalar que esto en el derecho humanitario se conoce, la situación que hemos experimentado y sobrevivido en Chile, como una zona gris. Así lo caracteriza el derecho humanitario, ¿cierto? Caracterizada, según el derecho humanitario, por tres grandes aspectos: detenciones masivas, malos tratos a los detenidos y suspensión de garantías con estado de excepción constitucional declarados. Estos tres elementos, que según el derecho humanitario son alternativos, en el caso chileno coinciden estos tres elementos. Eso nos lleva a hablar a lo que la Universidad de Edimburgo, y tal vez Liliana ahí conoce estas investigaciones que ha realizado la universidad respecto a justicia transicional, nos habla de un elemento central: la importancia de gestión en momentos transicionales para retomar la confianza de la sociedad. Y ahí es como cuando muchas veces hay gente que se opone al proyecto y dice, no, ¿cómo va a ser un proyecto de ley de indulto? ¿Cómo el Parlamento se va a meter en estas materias?
sea, de eso se trata justamente la gestión de momentos transicionales y de cómo se utiliza la gobernanza en esos contextos. Y en ese sentido, justamente, lo que nos dice la Universidad de Edimburgo es la relevancia de utilizar estas fórmulas, incluso tensionando las normas, incluso diciéndonos que este es el momento más importante en procesos constitucionales, que este tipo de medidas surjan antes de y durante el debate de una nueva constitución. Quisiera mencionar solo como un ejemplo la JEP, que la JEP tiene lo que se llama la cesación de procedimientos. También se vincula con otra de las críticas que hemos recibido en muchos proyectos, que tienen que ver porque es una amnistía y no un indulto, y justamente mencionar que en el caso colombiano la sala se llama de amnistía o indulto. Por último, ya para ir terminando, como mencionar también la relevancia de los distintos tipos penales y el tratamiento que tienen que ver con los delitos políticos, los mixtos y los conexos, en esta idea justamente de una criminalidad evolutiva destinada a apresurar fases futuras de la vida de un Estado. Es precisamente en este contexto en el que se encuadran los delitos que nosotros incluimos en el indulto, pero me gustaría mencionar ya para terminar como la idea de qué pasa con los delitos sociales, ¿cierto? Delitos que son comunes, pero que precisamente se enmarcan dentro de este contexto, pero además respecto de los cuales el Estado les ha dado un tratamiento político, porque muchas veces nos dicen, no, aquí nadie está encerrado por sus ideas. De eso no se trata sino de esta categoría criminológica de los delitos, pero también de cómo el Estado los trata. Y aquí justamente estamos frente a delitos que el Estado ha tratado como un uso excesivo de la prisión preventiva, donde existen tipos penales que son digamos, específicos contra ese tipo de delitos, como son la Ley de Seguridad Interior del Estado, como la Ley Antiterrorista o la Ley de Control de Armas, y además la existencia de querellas del Estado y del Ministerio del Interior en este tipo de casos. Pero ahora ya las dejo con Francisca para que ella pueda presentar un aspecto más desarrollado y detallado de los casos que nosotros hemos investigado. Muchas gracias. Bueno, mucho se ha hablado y discutido, como todos podemos saber, y presenciar los últimos meses sobre los denominados presos de la revuelta. ¿Quiénes son? ¿Qué es lo que hicieron? ¿Qué es lo que no hicieron? Todo ha permanecido de manera constante en el escrutinio público y han habido opiniones cruzadas respecto a este tema. Por ejemplo, el presidente Piñera dijo en su última cuenta pública, comillas, que hay personas privadas de libertad por decisión de tribunales independientes y que estos son y están por delitos graves. Por otra parte, el candidato presidencial, Kast, ha renombrado la ley de indulto a ley de insulto. Y ahora, más recientemente, el candidato presidencial, Sichel, en el último debate, mencionó que los denominados presos de la revuelta estaban privados de libertad por saqueo a las pymes. De modo que encontramos que se hace necesario generar un ambiente de debate con información clara y objetiva que se base en efectivamente los casos y el estudio de los mismos. Para eso, hemos realizado esta investigación a lo largo de aproximadamente los últimos 2 meses, lo que arrojó como resultado la formación de una matriz con mucha información, ¿ya? Esta matriz está en constante construcción y se originó a través de 3 fuentes. Primero, a través de la información que pudieron aportar los familiares de los presos, de los imputados y de las imputadas. En un segundo lugar, se confeccionó con información que fueron recopilando organizaciones y personas que están en constante monitoreo de la situación de los presos. Y en un tercer momento, por el trabajo en conjunto que hemos desarrollado con Karina, que lo que hicimos fue crear un sistema a través de una tabla que permitiera elaborar una hoja de vida de las causas relacionadas con el estallido social, de modo de poder ver quiénes eran las personas que están involucradas, por qué delitos y cómo estos delitos se van, entre comillas, moviendo a través de su tramitación y cuál es la dinámica de los tribunales en torno a esto, ¿ya? Entonces, para eso, nosotros creamos ciertas categorías que nos permitieron ir analizando caso a caso. De modo que lo que se presenta hoy es las conclusiones preliminares de esa investigación, ¿ya? Ahora, antes de comenzar, me gustaría hacer una observación, y es que, como todas sabemos, las causas penales están en constante movimiento. Bueno, entre comillas constante, porque hay algunas que permanecen inmóviles durante mucho tiempo, pero la generalidad es que una causa vaya cambiando en cuanto, por ejemplo, a una medida cautelar o a quien lleva la defensa, de modo que nosotros advertimos
esa característica y también dificultad en el abordaje de la información, de modo que decidimos que esta matriz de información y la presentación que vamos a hacer ahora se va a conformar solo con aquellos datos que son invariables, es decir, aquellos que ya no van a cambiar, como por ejemplo sería por qué formalizaron a una persona, o las características de esa persona, o cuál fue su primera medida cautelar, ¿ya? Es decir, si nos fijamos en aquellos datos que sin importar el transcurso de la causa o la tramitación de la misma, no se van a ver alterados, sino que van a ser invariables. En ese sentido, mi parte de la exposición y presentación de la investigación se despliega en 3 aristas. La primera corresponde a la individualización y caracterización de las personas involucradas en delitos relacionados con el estallido social. En un segundo momento, los hechos y los tipos penales a los cuales han sido subsumidos los relatos. Y en un tercer punto, el tratamiento de estos delitos en el sistema penal. Entonces vamos de lo más general, quienes serían los denominados presos de la revuelta, a ver por qué hecho están y bajo qué delito, y finalmente ver cómo el sistema procesal penal ha reaccionado frente a estos hechos. Ahora, primero, lo que hay que mencionar es que al día de hoy, para ser específica, al día lunes aproximadamente, se cerró momentáneamente esta tabla y que dio un resultado de 1.048 personas involucradas en hechos y delitos en el contexto del estallido social, ¿ya? De estas 1.048 personas, insisto que esta es la cifra que manejamos ahora, pero que podría variar porque hay muchas causas, por eso yo hago referencia a 1.048 personas y no 1.048 causas, porque hay causas que tienen más de un imputado, ¿ya? Entonces, ahora contabilizamos 1.048 personas, de las cuales llevamos estudiadas al día lunes 835 personas, ¿ya? Entonces, nuestro universo y las conclusiones que presentemos en este momento siempre versarán sobre el universo de 835 personas, y corresponde aproximadamente al 80% de los casos. De modo que, aunque esta presentación expone las conclusiones preliminares que hemos podido sacar, parte de estas conclusiones ya va marcando algunas tendencias en cuanto al tratamiento de los delitos y de las causas. Ahora, respecto al primer punto de individualizar y caracterizar a las personas que han estado involucradas, podemos decir que el 21% aproximadamente son mujeres, el 7% son extranjeros o extranjeras, alrededor del 8,5% son menores de edad, y el grupo etario en donde se concentra las personas que están involucradas es aquel que comprende los 20 y los 40 años. Por otra parte, si nos fijamos en el aspecto geográfico de este análisis, vamos a ver que aproximadamente el 62% de las 835 personas que hemos estudiado tiene domicilio en la región metropolitana, lo que guarda relación o se enlaza con el hecho de que la mayor cantidad de sucesos se concentró en esta región. Ahora, si pasamos a un segundo punto, que tiene relación, como les mencionaba, con qué hechos tuvieron lugar durante los meses del estallido social, podemos ver que los hechos más comunes que nos permitió visualizar esta tabla corresponden a lo que se ha denominado comúnmente como saqueos, y ahí nos gustaría hacer una precisión muy importante, ¿ya? Y es que estos saqueos han tenido lugar en grandes supermercados, o grandes cadenas, o grandes tiendas, como por ejemplo sería el Líder, el supermercado Montserrat, el supermercado Unimark, Alvi, Jumbo, y también se aprecian malls que fueron objeto de estos saqueos. Ya nos daría luces de quiénes fueron, entre comillas, las víctimas, que estaría un poco en contradicción con lo que se ha dicho por ciertas autoridades, que se atacó a pymes, porque del estudio de las causas judicializadas no es posible apreciar ese dato, ¿ya? Otro hecho que se pueden apreciar es las barricadas
o la obstrucción del tránsito o desmanes, y también el uso de bomba molotov, ¿ya? Ahora, si nos vamos a el análisis respecto de los tipos penales en los cuales se subsumieron estos hechos, podemos ver que aproximadamente el 57% de este universo de 635 personas estudiadas fue formalizada por el delito de robo en lugar no habitado, del artículo 442 del Código Penal, ¿ya? Que eso correspondería a los saqueos, ¿ya? La forma de inicio de estas causas fue aproximadamente en un 96% de los casos por denuncia y en alrededor de un 4% el origen fue por la presentación de una querella. Ahora, respecto de este último punto de las querellas, resalto una información importante, como lo es la altísima, pero altísima participación del Ministerio del Interior, quien en aproximadamente en un 93% de los casos presentó querella. Ahora, ustedes se preguntarán bajo qué figura presentó querella, y es bajo la figura del artículo 6 de la Ley de Seguridad Interior del Estado, ¿ya? Incluso el Ministerio del Interior presentó querellas por esta figura cuando ni siquiera la cadena de supermercado o la tienda presentaba querella. Efectivamente, hay casos en donde se presenta querella por parte del ministerio y por parte del supermercado, pero también pudimos apreciar que hay muchos casos en donde solo presenta querella el ministerio. Ahora, ¿qué sucede aquí? Que se observa una disociación entre la figura que menciona el ministerio en sus querellas y el tipo penal por el cual efectivamente a las personas se les formalizó y se les acusó y eventualmente se les condenó. ¿Por qué? Porque de las personas formalizadas por este delito, aproximadamente el 45% fue acusada por el mismo, ¿ya? Y cuando el tipo penal cambiaba en la acusación respecto de la formalización, lo hacía al hurto simple previsto en el artículo 446, número 1 del Código Penal. Ahora, en donde se aprecia de nuevo un cambio en la proporcionalidad de cifras es respecto de las condenas de aquellas personas involucradas en saqueos y posteriormente formalizadas por robo en lugar no habitado, puesto que aproximadamente solo el 8% de estas personas fue, al día de hoy, efectivamente condenada, ¿ya? Condena o resolución a la que se llegó a través de procedimiento abreviado en alrededor de un 36% de los casos, y en cerca del 60% de los casos el término fue por procedimiento simplificado. Ahora, como yo les mencionaba, que nosotros intentamos hacer un análisis o una hoja de vida de estas personas y de las causas, un factor importante en ese sentido es la aplicación de las medidas cautelares. Ahora, en las personas formalizadas por el delito que les menciono, es posible apreciar una variedad de medidas, entre las que se destacan, y que son las más recurrentes, la prohibición de acercamiento, que se menciona a la víctima, que en este caso la víctima sería el supermercado, y sigue la medida de la firma mensual. Ahora, hay otro punto que llama la atención nuevamente, que es la aparición de la prisión preventiva como medida cautelar en estos delitos, ¿ya? Llama la atención porque en aproximadamente 9% de las causas en las que se formalizó por el delito de robo en lugar no habitado, la primera medida cautelar otorgada fue la de prisión preventiva. De hecho, a mí me llamó la atención un caso en particular en donde 2 personas permanecieron 138 días en prisión preventiva por la sustracción de, abro comillas, 4 bolsas de leche Milo, 21 bolsas de detergente Ariel y 12 botellas de aceite. Ahora, si continuamos con este análisis, vemos que, como yo les mencionaba, está la aparición o la intervención de las bombas Molotov. Las bombas Molotov se relacionaron con la Ley de Control de Armas, número 17.798, y se aprecia que la presencia de esta bomba se subsumió a las siguientes figuras penales: a la elaboración de artefactos incendiarios o explosivos del artículo 10, inciso segundo de esta ley, a la posesión o tenencia de armas prohibidas del artículo 10 y 14 de esta ley, y al lanzamiento de artefacto incendiario explosivo en la vía pública, estipulado en el artículo 14, letra D. Ahora, las personas formalizadas por estos delitos corresponden a aproximadamente
el 9% del universo de 835 causas que ya llevamos revisadas. Y quiero enfatizar que en ninguno de estos casos se registra daño a la integridad de civiles. Ahora, solo cerca de la mitad de las personas que han sido acusados por delitos de ley de control de armas ha sido acusado por el mismo delito. Y la cifra se reduce aún más, es decir, si vamos haciendo este seguimiento, cuando se aprecia que alrededor de un cuarto de quienes han sido acusados han sido condenados efectivamente. Es decir, hay una disminución desde la formalización, acusación, hasta la condena efectiva. Ahora, respecto de estos delitos, nuevamente analizamos las medidas cautelares, y la medida cautelar más ocupada, como me imagino podrán esperar, es la prisión preventiva, la cual recayó en aproximadamente un 62% de las personas que fueron formalizadas por delitos de la ley 17.798. Y de nuevo destaca o se aprecia la intervención del Ministerio del Interior como uno de los principales querellantes. Ahora, un tercer grupo de delitos que se aprecia corresponde a las personas formalizadas por por desórdenes públicos, que corresponde al 14% de las personas de este universo. Ahora, otros delitos por los que se ha formalizado y que la tabla nos permitió observar son el delito de asociación ilícita, de daños calificados, de delitos contra la salud pública, que también eso es importante considerar porque un poco nos permite ver la cronología de cuando irrumpe la pandemia en las causas, y amenaza contra la autoridad. Y también se puede identificar el delito de incendio, en donde nuevamente nos aprecia daño a civiles. Ahora, no podemos dejar de mencionar un cuarto grupo de delitos que ha sido materia de mucha discusión y mucha mención también, que es el delito de homicidio. Y para ser muy precisas, en ese sentido, es que efectivamente aparece el delito de homicidio, pero aparece bajo la figura de homicidio frustrado. Y de modo que, a través de la revisión de estas 835 causas, solo se ha formalizado a 11 personas, por este delito, lo que representa aproximadamente al 1.3 del universo de personas formalizadas. Incluso, si continuamos acompañando el desarrollo de esta causa, hemos podido apreciar que hay solo una persona efectivamente condenada por homicidio frustrado. Es decir, la cifra sería del 0,1%. Ahora, para ir cerrando, otra de las conclusiones que nos gustaría expresar es la tendencia a utilizar procedimientos simplificados, ya sea a través de causas que efectivamente se han cerrado por este procedimiento, o que hemos podido ver que hay requerimientos de cambio a este procedimiento que se encuentran pendientes, o audiencias que se encuentran pendientes. Entonces ya marcaría una tendencia a la utilización de esto. Otro punto que mencionaba Karina en un principio es el uso de la prisión preventiva, que a los resultados que nos arroja esta materia de información pareciera no haber un criterio claro o delimitado de aplicación, pues aparece como la primera medida cautelar dictada respecto de 16% de las personas estudiadas, y en delitos tan disímiles como sería desórdenes públicos, ley de control de armas, incendio y robo en lugar no habitado. Incluso pudimos contabilizar un promedio de 150 días que las personas que la tuvieron a esta medida como primera medida permanecieron en prisión. Ese fue el promedio. Ahora, relacionado con esto, se aprecia la intervención de las Cortes de Apelaciones, que muestran una tendencia a mantener esta medida cautelar cuando está siendo impugnada por el defensor o la defensora, incluso cuando ha habido un cambio en esta, la Corte ha manifestado una tendencia a revocar la nueva medida y hacer continua la medida de prisión preventiva. Por otra parte, apreciamos que hay una bajísima aplicación de la decisión de no perseverar. En alrededor del 2% de los casos que íbamos estudiados se aplicó esta decisión, que marca un fuerte contraste con lo que serían las causas que han finalizado por la aplicación de la decisión de no perseverar cuando el victimario es un agente del Estado, como lo sería un carabinero.
Ahora, finalmente, una de las cosas que me gustaría mencionar, y con esto ya cierro, es que un poco para aportar y quitar como este manto de oscuridad que hay en torno a los presos de la revuelta, es que del universo de personas que hemos estudiado, el 66% de estas personas se encuentra en calidad de imputada, no de condenada, que es lo que mucho se ha dicho en el debate público. Y las personas que han sido condenadas, el 37% ha sido por robo en lugar no habitado, alrededor del 17% por ley de control de armas, cerca del 16% por desórdenes públicos y 11% ha sido por incendio. Insisto que hay muchos más porcentajes que la tabla y la investigación va arrojando, pero esos son los que van destacando. Y bueno, con eso yo termino mi intervención y espero que esta presentación a grandes rasgos haya permitido aclarar un poco el panorama en torno a este tema y mostrar la dinámica de estas causas en el sistema. Muchas gracias, Fran. Yo voy a cerrar en unos escasos minutos que nos quedan con algunas como conclusiones principales de estos hallazgos. Primero, mencionar, como en este objetivo también que plantea Fran de levantar como este manto de oscuridad, es señalar con toda propiedad que en el listado que calzan con estos 3 requisitos que incluye el indulto, no existe ninguna causa con querella por parte de víctimas pymes, negocios familiares o lo que tanto se ha señalado, especialmente cuando candidatos presidenciales hablan del saqueo de las pymes. Esas víctimas, de existir, no han judicializado esos casos y algo más importante, el Estado no se ha querellado por esas víctimas que tanto se argumenta. Y, por el contrario, el Estado se ha querellado, y creo que aquí es importante respecto de la rendición de cuentas, para defender prioritariamente los intereses de grandes consorcios internacionales. Y no para defender las acciones importantes de estas empresas, sino para defender empresas que además cuentan con seguro. Como nosotros hemos señalado, podemos contar 15 cervezas, 30 paquetes de confort, o sea, ese es el tipo además de objeto con el que el Estado se ha querellado. En muchos casos también las intendencias se han querellado, y en estos 2 casos también a lo mejor será importante desarrollar más adelante qué estudios jurídicos contrataron, porque además no necesariamente en estos casos son abogados de las propias instituciones, sino que además contratan estudios jurídicos, que además han hecho lobby incluso en contra del indulto. Pero además, ¿qué me parece importante mencionar acá? Bueno, algo que a lo mejor a la Fran se le pasó era esta idea que en el homicidio frustrado, los casos de homicidio frustrados que también aparecen en el indulto y que están incorporados en el indulto y que es una de las mayores críticas que se recibió, tampoco existen víctimas lesionadas. E incluso en el caso de la unidad de condena, que en San Antonio fue como bueno, ustedes han escuchado a lo mejor el caso de que justamente la gente de la PDI que es víctima de este delito señala que él vio en los ojos del condenado el ánimo de homicidio, pero él no fue lesionado. También mucho se habla sobre todo del caso de las carabineras que fueron quemadas. En ese caso, a pesar de que está absolutamente bajo el control de OS9 esa investigación, en cambio yo en mi caso de homicidio tengo 5 o 6 equipos que se han turnado de la PDI sin ninguna constancia en esas investigaciones, ellos no han sido capaces de identificar a ningún responsable de esos hechos, así que difícilmente estamos pidiendo indulto para esas personas que ni siquiera han sido identificadas. Finalmente, respecto a este 2% de decisión de no perseverar, quiero decir que absolutamente contrasta con el 46% de decisión de no perseverar que el Ministerio Público ha utilizado en los casos de violencia estatal contra personas en grave violación de los derechos humanos. Entonces, claro, muchas veces nosotros estamos dando de frente, digamos, la idea de defendiendo el indulto, pero claro, o sea, con este tipo de decisiones de no perseverar, efectivamente hay ciertos actores en nuestra sociedad, y de nuevo volviendo a la idea de justicia de clase, que no requieren de este tipo de medidas porque obtienen otro tipo de soluciones penales a sus casos que no requieren justamente de este tipo de soluciones y por las razones que argumenté al inicio. Yo creo que ya finalmente, para terminar, bueno, creo que ahí termino, porque creo que abordé básicamente todos los aspectos que nos llevan a la idea original de justicia de clase, pero creo que se expresan absolutamente en la conducta de las Cortes de Apelaciones, porque otro argumento que se sostiene principalmente en el Senado, bueno, esto déjenselo a los jueces, porque acá los jueces sí son imparciales.
el tema es que muchas de las medidas, si bien obtienen la libertad, las personas privadas de libertad son las cortes de apelaciones quienes las revocan. Cortes de apelaciones integradas por abogado integrante, recordemos uno de los elementos principales que Novoa Monreal señala como características de la justicia de clase, pero además los casos de libertad radican, como también muchas de nosotros sabemos. Entonces, la misma sala la que vuelve a revisar 9 veces una medida cautelar y a rechazarla. Así que bueno, con todos esos ejemplos, les agradezco como su interés, su participación, y de verdad estamos haciendo como un esfuerzo ahí contundente y colectivo para poder derrocar ciertas concepciones equivocadas en esta materia. Muchas gracias.